¿Cómo estamos? Espero que estén bien, espero que hayan tenido una buena semana y bueno, estamos en nuestra última lección de este trimestre de Inverse y realmente está muy linda, así que si les parece hacemos una oración para poder comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado porque estamos aquí. Gracias por este trimestre, Señor, porque hemos aprendido mucho. Te pedimos que nos acompañes en el repaso de esta última lección para que realmente podamos terminar de entender, Señor, cómo cuidarnos emocionalmente y espiritualmente. En tu nombre, amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos repasando un poquito preguntas existenciales importantes que nos llevan a plantearnos propósitos, ¿sí? Y plantearnos qué estamos haciendo acá y cómo ser felices dentro de toda nuestra vida y de todo lo que vivimos. Y llegamos a la conclusión de que necesitamos dar y recibir, ¿sí? No podemos quedarnos solo nosotros, necesitamos ayuda de los demás, ¿sí? Ya sea de amigos o de profesionales, y necesitamos tener un propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra vida se vuelve tan difícil que hasta podemos llegar a pensar de que por los pecados que tenemos, por las situaciones que estamos pasando y que estamos viviendo, no somos aptos para recibir el amor de Dios, ¿sí? Y nuestra lección habla sobre salvar a los que sufren. Y eso no solamente eso de pensar tal vez que somos lo último allá por ser pecadores, por pasar situaciones difíciles, nos hace pensar de que Dios tal vez se preocupe más por otras personas. Y si nosotros llegamos a entender bien esto, no solamente va a ser de ayuda para nosotros, sino también para ayudar a otras personas que tal vez estén pasando y pensando de esa forma. Si ustedes se fijan en este estudio del grupo Barna que habla la lección, se trabajó con 15.000 jóvenes, ¿sí? Y las preguntas que se hicieron tenían que ver un poquito con si las personas alrededor de ellos sentían que se preocupaban por ellos, si es que se sentían apreciados. Y fíjense que la lección menciona que el 67% de los participantes piensa que la gente a su alrededor no se preocupa por ellos lo suficiente. Y un poco más del 68% de que creen que son poco apreciados. Imagínense vivir una vida en la que uno siente que está solo y siente que la gente alrededor no se preocupa, no se interesa y así. ¿En qué va el sentirse amados, el sentirse apreciados? Como mencionamos la semana pasada, no vivimos solos, vivimos rodeados de personas y necesitamos, ¿sí? Sentirnos parte y sentirnos bien dentro de esa sociedad en la que vivimos. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros basamos nuestra felicidad, nuestros sentimientos y nuestras emociones solamente por lo que nos rodea, tal vez vamos a sentir de que estamos en un pozo y que estamos allá en el fondo. Y eso nos pasa por basar tal vez nuestros sentimientos y nuestras emociones solamente en este mundo y en las personas que nos rodean. No estoy queriendo decir de que no necesitamos sentirnos bien, no necesitamos trabajar por llevarnos bien con las personas y por sentirnos amados, sino que muchas veces necesitamos algo más, que tal vez, como hablábamos la semana pasada, es lo que falta tal vez.
Y eso está basado en Dios. Dios, sentir el amor de Dios, hace que estemos tranquilos, que estemos en paz, como hablábamos, y el sentirnos amados hace que nosotros podamos transmitir a otros esos sentimientos. Y eso hace que el relacionamiento, ¿sí?, con otras personas se vuelva más relajado y más tranquilo. Estas estadísticas que mencionamos no es algo aislado de solamente esos 15.000 jóvenes evaluados, sino que está alrededor nuestro y muchas veces está en nosotros también. ¿Cómo nosotros nos sentimos? Fíjense, los abusos, el abandono y otros males han causado daños importantes en la vida de personas y tal vez más en algunos que en otros. Y cómo nosotros veamos eso nos va a permitir ver en otras personas cómo está pasando, cómo está viviendo y preocuparnos y salir de nosotros y preocuparnos por otras personas. Y si vamos a Jesús, porque como mencionamos, Jesús es nuestro ejemplo, y si vamos a cómo Jesús vivió, ¿sí?, y dentro de su declaración de misión, como vimos la semana pasada, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cómo trabajaba Él? Si nos ponemos a pensar, ¿dónde estaría Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con qué personas se rodeaba? Si vemos cuando Jesús entraba a una ciudad, Él no se iba al palacio o a donde estaban las personas más pudientes, no porque no se preocupara por ellos, porque Él se preocupaba por todos. O sea, vemos que Jesús estuvo con Nicodemo, Jesús estuvo con Jairo, ¿sí? Jesús, o sea, estuvo con personas también, tal vez de otro nivel social, pero es como que Jesús entraba en la ciudad, buscaba quién era la persona más rechazada o más marginada, y ahí se iba Él. Y le solucionaba sus problemas y le perdonaba sus pecados. Entonces, si nos ponemos a pensar hoy, ¿dónde están las personas más marginadas? ¿Quiénes son los grupos sociales más marginados? Las mujeres de mala vida, ¿será? O las personas en la cárcel, o esas personas enfermas que están en los hospitales y que sufren ahí. Barrios que tal vez hasta la policía no entra porque son peligrosos. ¿Dónde estaría Jesús hoy? Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿Por quiénes nos preocupamos? ¿Nos preocupamos por todos o solamente por un grupo? Entonces es importante ver a Jesús, cómo Jesús hacía la misión. Y si vamos a los versículos, ¿sí?, o el capítulo central de nuestra lección, que es Juan 20, ahí Jesús se cuenta la resurrección de Jesús. Y se cuenta toda la situación, ¿sí?, que se vive. María Magdalena viene al sepulcro, encuentra que el sepulcro está vacío, sale corriendo, va a buscar a Pedro y a Juan, les dice que la piedra fue removida, vienen ellos, revisan, se van otra vez, se esconden y María queda ahí llorando porque de tristeza, de angustia, de amor por Jesús y por toda esa situación. Es más, eso no permite que ella se dé cuenta que cuando se da vuelta, en vez de ser el cuidador del jardín, es Jesús el que le está hablando. Entonces, toda esa situación nos lleva a hablar, y que es en lo que se centra la lección, que es María Magdalena. Si retrocedemos un poco en la historia, ¿sí?, de María Magdalena, Jesús fue trabajando en la vida de ella
de muchas formas, ¿sí? Perdonándole sus pecados, sacándole 7 demonios, que la lección dice, ¿será que se los sacó todos juntos o se los sacó uno por uno? ¿Será que ella volvió a reincidir en su vida pasada y Jesús tuvo que trabajar reiteradas veces en ella? O sea, era una mujer que realmente no formaba parte por ningún lado de grupos que fueran aceptados en ese momento. O sea, era una prostituta, rechazada por ese lado. Había tenido 7 demonios, rechazada por ese lado. Era mujer, rechazada. O sea, por donde lo miremos, estaba allá abajo. Allá abajo. Ahora, es impresionante cómo a lo largo de su vida ella fue entendiendo, ¿sí?, quién era Jesús y permitiendo que Jesús trabajara en su vida. Lo primero que podemos mencionar con relación a todas esas formas o esos grupos rechazados, si nos centramos un poquito en los endemoniados, tener un demonio era algo muy difícil y muy triste y rechazado totalmente por la sociedad. La Biblia menciona varios casos. Por ejemplo, Jesús curó un endemoniado al que lo habían echado del pueblo, ¿sí?, porque gritaba de noche, se lastimaba a sí mismo y nadie lo podía controlar. Otro episodio que la Biblia menciona es ese niño que echaba espuma por la boca y estaba totalmente lastimado porque los demonios hacían todo eso con él. O sea, el endemoniado era alguien rechazado y maltratado. Jesús le saca a ella de esa situación. La saca de esa situación. Y todas esas situaciones hicieron que ella conozca a Jesús y lo ame tanto que, llegado el momento de que Jesús muera y no lo vea más después de la resurrección, genera mucha tristeza en ella. Como mencionamos, cuando Jesús la encuentra, ¿sí?, a ella se queda en la tumba después que Pedro y Juan se van, ¿sí?, y queda en la tumba llorando. Se encuentra con Jesús y dijimos que no lo reconoce porque no deja de llorar. Esa tristeza y esas lágrimas de ella no permitían que ella pudiera reconocer a Jesús. Y muchas veces eso nos pasa hoy. Eso mismo que María vivió nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones que vivimos nublan nuestro juicio, tal vez, nuestro entendimiento, y no permiten que nos demos cuenta que Jesús está ahí al lado nuestro. Jesús estaba al lado de María, estaba ahí, estaba hablando con ella y ella no conseguía reconocerlo, por esa tristeza que ella estaba sintiendo. Y la tristeza tantas veces hace que, y las situaciones de nuestra vida hacen que no consigamos reconocer a Jesús al lado nuestro, de que está ahí para darnos ánimo, para darnos fuerza, para perdonar nuestros pecados y permitir que estemos y consigamos esa paz y esa felicidad que hablábamos la semana pasada. Entonces, ¿qué hacemos? Y una de las cosas es estar seguros de que Jesús va a buscarnos, no importa en dónde estemos, ¿sí? Y dentro de eso tenemos que tener un cuidado. A veces pensamos de que nuestros pecados tal vez no son tan profundos como otros, como esas personas que Jesús iba a buscar, ¿sí?, marginadas por la sociedad. Tal vez no robamos, no matamos,
no vivimos una vida desenfrenada, vivimos una vida tranquila. Pero Jesús dice, o sea, no existe nadie en el mundo que no haya pecado. O sea que sea una persona, una prostituta, una persona que está en la cárcel por asesinar a alguien, cualquier persona, ¿sí? Sea lo que haya cometido, está en la misma situación y necesita a Jesús de la misma forma. Y necesita entender que Jesús está ahí para poder sanar nuestras heridas, curar. Y parece, cuando uno, por ejemplo, dice esas cosas, es como que estamos tan acostumbrados a escucharlo que a veces no tomamos esas promesas para nosotros. Sí, Jesús perdona, Jesús sana, Jesús cura, Jesús nos va a acompañar, va a escuchar nuestras oraciones. Y a veces decimos tantas, pero cuando nos toca a nosotros, a veces entramos a dudar, ¿sí? Y a veces no tenemos la fe suficiente para tomar eso. Entonces, tenemos que constantemente tratar de acercarnos a Jesús, estar conscientes de que Él está ahí y recurrir a Él cuando estamos mal, cuando estamos allá en el pozo, cuando tenemos una enfermedad o en cualquier situación, ¿sí? No tenemos que dejar que las lágrimas y la tristeza nos nublen tanto que no recurramos a Él. Jesús está pronto para ayudarnos en cualquier situación. Entonces necesitamos poner en práctica eso. ¿A quién está dispuesto a salvar Jesús? A todos. La lección menciona que Proverbios hay 7 pecados, ¿sí? Que odia a Dios. Y los vamos a leer. Dice, ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el que provoca pelea entre hermanos. Está bien, como mencionamos, puede ser que nosotros no asesinemos a alguien o como mencionamos cualquiera de esas cosas, pero ¿nunca sentiste la presión o de copiar en un examen? ¿O alguna vez lo hiciste? ¿Nunca mentiste? ¿Nunca tuviste pensamientos malos? ¿Nunca codiciaste o quisiste lo que el otro tiene? Creo que ninguno podemos decir que alguna de esas cosas no las hemos hecho. Y entonces somos tan pecadores como esa otra gente. No podemos sentirnos, mi pecado es más chico. Sabemos que no. O sea, pecado es pecado, no importa qué clase de pecado sea. Y necesitamos pedir perdón y arreglar cuentas con Dios. Y Dios está tan dispuesto a ayudarnos a nosotros y a cualquiera. Pero tenemos que recurrir a Él, tenemos que tener la fe suficiente de que Jesús nos puede sacar, ya sea del pozo, allá profundo, cuando estoy mal y cuando me parece que no encuentro solución y que yo no tengo solución, o cuando tal vez siento que estoy dentro de todo bien. Dios cuida nuestras emociones, Dios cuida cómo nos sentimos, Dios quiere vernos felices, quiere vernos disfrutar. ¿Sí? Dios no espera que nosotros seamos personas tristes, que constantemente estemos en el pozo, sino que, así como dice, Él no quiere que seamos cola, Él quiere que seamos cabeza. Pero tenemos que comenzar por nuestra salud emocional. ¿Cómo me siento? No está mal
cuidar de nuestra salud emocional. Necesitamos hacerlo, porque si yo no estoy bien, no puedo trabajar por otros. Entonces, pensar en los demás, ¿sí? Necesito cuidarme de mí mismo, necesito cuidar de mis emociones, ya sea con otras personas, ¿sí? Con profesionales, con personas que nos rodean, que pueden ser de confianza. ¿Se acuerdan que hablamos de escribir? ¿Sí? Tener en claro nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si yo tengo en claro cuál es mi propósito, cuál es mi cosmovisión, qué creo, a dónde voy, se queda más claro, ¿sí? Y en ese proceso Dios va a cuidar de nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que recurrir a Él, pedir perdón, estar a cuentas con Él y ser conscientes de que Jesús está al lado nuestro. Siempre va a estar, siempre estuvo y siempre va a estar. Han sido muy lindas estas lecciones, hemos aprendido mucho y si es que por ahí hay algún tema que no te quedó claro, puedes volver y verlos otra vez para que podamos entender y comprender este tema. Vamos a comenzar un trimestre nuevo, esperamos que nos sigas acompañando y vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre, te pedimos que tú puedas acompañarnos en nuestro caminar diario, teniendo presente a Jesús, de que Él está dispuesto a sacarnos del pozo más profundo en donde estemos. Ayúdanos a tomar esas verdades y a no desconfiar, a tener fe y a creer. Acompaña a cada uno de los que ven este video, en el nombre de Jesús. Amén. Que pases un lindo resto de semana. Chao, chao.